Samson Dauda ya no es solo una estrella en ascenso, es un campeón. En un deporte dominado por monstruos de masa y fenómenos genéticos, se ha labrado un lugar en la cima. Su victoria en el Mr. Olympia de 2024 no fue una victoria más, fue el momento en que demostró al mundo que no solo buscaba la grandeza, sino que la había alcanzado. Durante años, los aficionados lo vieron ascender en la clasificación, mejorando con cada competición. Pasó de ser una promesa a uno de los hombres más peligrosos del escenario. Cada vez que aparecía, se veía más grande, más definido y más completo, y cuando llegó el momento, lo aprovechó. El título de Mr. Olympia es el más prestigioso del culturismo, y ahora su nombre está grabado en la historia junto a las leyendas del deporte. Lo que distingue a Samson no es solo su tamaño, aunque es absolutamente enorme. Sus proporciones son lo que lo distingue. Posee una musculatura extrema, pero todo fluye a la perfección. Hombros anchos, cintura estrecha y piernas que parecen troncos de árbol. Su simetría lo convierte en una pesadilla para los competidores, porque no es solo un monstruo de masas, es una obra de arte. Ganar el Olympia no es casualidad. Su camino a la cima requirió años de sacrificio, entrenamiento extenuante y una disciplina inquebrantable. Exigió a su cuerpo al máximo, forzó el crecimiento de cada músculo y perfeccionó su físico en un deporte donde incluso los mejores pueden fallar en la competición. Samson cumplió cuando más importaba. Los aficionados lo adoran no solo por su físico, sino por la energía que transmite. Ya sea en el escenario del gimnasio o hablando con los aficionados, su presencia es innegable. Es un campeón que acepta el esfuerzo, respeta el deporte y siempre aspira a ser mejor. Algunos culturistas parecen personajes de cómic hechos realidad, pero Sayed Gharibi, más conocido como el Hulk iraní, se hizo famoso de una forma diferente. Sus fotos se extendieron por internet como la pólvora, mostrando a un hombre de un tamaño increíble, con brazos y pecho tan anchos que parecían casi antinaturales. Se le presentaba como una fuerza imparable, un gigante con la fuerza de un monstruo. La gente creía que estaban ante el siguiente nivel de masa humana, alguien que podría rivalizar con los nombres más importantes del deporte. Pero cuando llegó el momento de demostrar ese tamaño en acción, las cosas no salieron como se esperaba. Se programó una pelea de MMA muy esperada, enfrentando a Gharibi contra otro gigante viral. Cuando apareció en el pesaje, la ilusión se hizo añicos. Era grande, sin duda, pero ni de lejos tan imponente como lo hacían parecer sus fotos. Internet se volcó contra él rápidamente, acusándolo de editar sus fotos, exagerar su tamaño y forjarse una reputación que no se sostenía en la vida real. Cuando finalmente subió al ring, la pelea terminó rápidamente con Gharibi luchando por mantener el ritmo. Su enorme masa no fue suficiente. Sin habilidad, sin la potencia que se espera de alguien de su tamaño, el mito del Hulk iraní se derrumbó. Pero incluso después de las críticas sigue siendo una figura fascinante. No mucha gente puede cargar tanto peso y aún así funcionar a un alto nivel. Puede que no tenga la densidad muscular de un fisicoculturista profesional, pero sigue siendo un hombre increíblemente grande. Su fuerza es real, aunque no fuera la potencia descomunal que la gente esperaba. En definitiva, Gharibi es un recordatorio de que en el mundo de los gigantes, el tamaño por sí solo no lo es todo. La verdadera fuerza se pone a prueba en la competición, donde solo los verdaderamente fuertes pueden demostrarlo. Y hablando de gigantes, hay otro hombre que no se basó solo en el tamaño, se forjó a sí mismo a través de años de entrenamiento brutal, transformándose de un adolescente delgado a uno de los físicos más intimidantes del planeta. Ese hombre es Martin Ford, y cuando lo ves no hay duda de que es un verdadero Hulk. Martin Ford no solo se ve grande, se ve aterrador, imponente sobre la mayoría de los fisicoculturistas, cubierto de tatuajes y con una musculatura imponente. Parece hecho para la batalla, su físico no es solo para presumir, entrenó en deportes de combate, pasó tiempo en la jaula y demostró que puede defenderse en una pelea. A diferencia del Hulk iraní, no hay debate sobre el tamaño ni la fuerza de Ford, es un crack, pero no empezó siendo un monstruo en su juventud, era un chico alto y delgado, ni de lejos la bestia que es hoy. Todo eso cambió cuando empezó el gimnasio, llevó su cuerpo al límite, acumulando músculos sin perder su atletismo. Su crecimiento fue extremo, convirtiéndolo en una fuerza de la naturaleza. Su transformación fue tan drástica que no solo le consiguió patrocinios y contratos en gimnasios, sino que también lo introdujo en el mundo del cine. Hollywood se fijó en él y lo eligió para papeles donde su tamaño lo convertía en el candidato ideal para interpretar villanos, guerreros y personajes descomunales. Pero a pesar de su apariencia intimidante, Ford es conocido por ser uno de los hombres más sensatos de la industria. Entrena duro, se mantiene disciplinado y continúa fortaleciéndose mientras compagina múltiples carreras.
Ya sea levantando pesas, peleando o actuando, una cosa es segura, no necesita trucos ni filtros para demostrar su tamaño. Es un auténtico monstruo de masas, forjado con años de dedicación. Y si crees que Ford es grande, espera a ver qué le depara el futuro. Algunos hombres no solo son musculosos, sino gigantes en toda la extensión de la palabra. Uno de ellos es tan grande que incluso los culturistas profesionales parecen pequeños a su lado. Se llama Olivier Richters, más conocido como el gigante holandés, y su tamaño es casi increíble. Hay culturistas de gran tamaño, y luego está Olivier Richter. Con sus imponentes 2,18 metros, este hombre no solo parece grande, hace que incluso los culturistas más grandes parezcan pequeños. Su apodo, el gigante holandés, no es una exageración. Es uno de los hombres más altos e imponentes que jamás haya pisado el mundo del fitness. Pero lo que lo hace verdaderamente único es que no se conformó con ser un tipo alto y esbelto. Se convirtió en un gigante musculoso. Cuando Richter se empezó a levantar pesas, no era ni de lejos tan corpulento como lo es hoy. Su altura era impresionante, pero su complexión era delgada. En lugar de confiar solo en su tamaño natural, pasó años desarrollando una musculatura considerable, llegando a acumular una cantidad increíble de masa. Ahora sus brazos, pecho y piernas están a la altura de su altura, lo que lo hace parecer sacado de una película de superhéroes. Hablando de películas, su aspecto no pasó desapercibido. Hollywood lo llamó. Su imponente figura y su imponente presencia le valieron papeles en importantes películas de acción, donde a menudo interpreta a villanos o guerreros intimidantes. A pesar de su gran tamaño, se mueve con sorprendente agilidad. Su entrenamiento no se trata solo de verse grande, se centra en la fuerza y la flexibilidad, asegurándose de que sus músculos no sean solo para lucirse. Es la prueba de que, incluso a una altura extrema, la dedicación al culturismo puede esculpir un físico monstruoso. Pero si bien Richters es un gigante en todos los sentidos, hay culturistas que, aunque no sean tan altos, llevan sus proporciones musculares al límite. Uno de ellos es Michal Krizo, un competidor con un tamaño y una forma tan impresionantes que incluso los mejores del deporte lo notan. Cuando Michal Krizo irrumpió en la escena profesional de la IFBB, la gente no podía creer lo que veía. La densidad muscular de sus brazos, su pecho increíblemente desarrollado y su musculatura lo hacían parecer irreal. En un deporte donde el tamaño importa, Krizo parecía estar superando los límites de lo que una figura humana podía soportar. Sus brazos parecen balas de cañón, sus deltoides sobresalen como si estuvieran tallados en piedra y sus venas recorren su cuerpo como un mapa de carreteras. Su ascenso en el culturismo fue rápido. Antes de unirse a la IFBB Pro League, ya era una bestia dominando las competiciones en otros circuitos. Pero cuando decidió llevar las cosas al siguiente nivel, se presentó luciendo aún más grande y definido. Su capacidad para ganar masa muscular manteniendo su estructura firme lo convierte en una seria amenaza en el escenario. A diferencia de algunos competidores con un acondicionamiento físico increíble pero que carecen de tamaño, o de aquellos que son enormes pero no estéticos, Krizo equilibra ambas cosas, convirtiéndolo en una pesadilla para cualquiera que se pare a su lado. Su enfoque de entrenamiento es simple pero brutal. Pesas pesadas, mucho volumen y una mentalidad implacable. Exige cada músculo al máximo, asegurándose de que su tamaño siga creciendo sin perder la forma. El resultado, uno de los físicos más densos del culturismo moderno. Su apodo bien podría ser la masa caminante. La única pregunta ahora es hasta dónde puede llegar. Con sus proporciones irreales, muchos creen que es un futuro campeón de Olimpia, pero para llegar a la cima tendrá que derrotar a algunos de los monstruos de masa más dominantes en el deporte, incluido Mamdouh Big Ramy Elsbiey, un hombre que redefinió lo que significa ser un culturista de peso pesado. Cuando Big Ramy sube al escenario de un físico-culturismo, es casi injusto para la competencia. No solo es grande, es enorme. Su tamaño hace que incluso los físico-culturistas de élite parezcan pequeños. Sus piernas son como troncos de árbol. Sus hombros se estiran como los de un superhéroe y su espalda es tan ancha y gruesa que apenas parece real. Cuando se para en una alineación, es evidente que tiene una constitución diferente. Su camino hacia el físico-culturismo no fue el típico. No era un niño que empezó a levantar pesas a temprana edad. Antes de entrar al gimnasio, trabajaba como pescador en Egipto, pasando largas horas en el mar. Pero una vez que se tomó en serio el levantamiento de pesas, creció en tamaño, ganando músculo más rápido que casi nadie en la historia del deporte. No tardó mucho en que la gente empezara a reconocer que su genética era de otro nivel. No era solo un tipo grande, tenía la estructura, las proporciones y la capacidad de ponerse en forma con dieta para competir sin dejar de verse enorme. Ese tamaño y dedicación lo llevaron directamente al escenario de Olimpia, donde no solo compitió sino que dominó. Ganando múltiples títulos de Mr. Olympia, se consolidó como uno de los mayores monstruos de masa de todos los tiempos.
Su combinación de gran tamaño y una densidad muscular excepcional lo hacían casi imbatible en su mejor momento. A pesar de su aspecto intimidante, Big Ramy es conocido por ser uno de los atletas más humildes y trabajadores del deporte. Respeta el juego, se esfuerza constantemente por mejorar y nunca da por sentado su éxito. Representa la esencia del verdadero culturismo centrado en la masa muscular. Pero a medida que el deporte evoluciona, siempre aparecen nuevos rivales, deseosos de ocupar su lugar. La batalla por el físico más grande y mejor formado nunca termina. Algunos culturistas son grandes y otros enormes. Luego está Morgan Aste, un hombre tan grande que incluso los profesionales más experimentados parecen aficionados a su lado. Apodado La Gran Roca, es uno de los competidores más grandes del culturismo moderno, con una masa casi irreal. Al subir al escenario es como ver cómo cobra vida una pared de músculos. Sus hombros son enormes, sus brazos están repletos de músculos gruesos y sus piernas parecen las de un strongman de peso pesado, no las de un culturista. Aste no se inició en el culturismo por casualidad, ha entrenado para ganar tamaño y potencia toda su vida. Antes de dedicarse por completo al deporte, se forjó una reputación en competiciones de strongman, levantando cantidades absurdas de peso y demostrando que sus músculos no eran solo para exhibir. Esa experiencia le proporcionó la potencia y la densidad brutas que la mayoría de los culturistas nunca desarrollan. A diferencia de algunos competidores que tienen problemas de equilibrio cuando se vuelven demasiado grandes, Aste lleva su masa con confianza, su estructura está hecha para soportarlo, lo que lo convierte en una de las figuras físicamente más imponentes del deporte. Su entrenamiento es tan brutal como su físico sugiere. Levanta mucho peso a menudo y con una intensidad descomunal. Su objetivo no es solo ser grande, sino ser el más grande. Cuando compite, los aficionados no pueden evitar mirarlo. Su mera presencia llama la atención. Algunos podrían argumentar que su tamaño es casi excesivo, pero es innegable que Morgan Aste es un verdadero monstruo de masas. El tipo de atleta que supera los límites de lo que el cuerpo humano puede lograr. Pero si crees que el tamaño de Aste es extremo, espera a ver qué viene después. Hay un fisicoculturista que se ha ganado el apodo de El Mutante por algo. Nick Walker está reescribiendo las reglas del crecimiento muscular. Nick Walker no parece humano, parece un modelo a escala. Su cuerpo está repleto de capas de músculos densos y gruesos que lo hacen destacar incluso entre los monstruos más grandes del deporte. Su apodo, El Mutante, lo describe a la perfección. Sus brazos son enormes, su pecho parece tallado en piedra y sus piernas están tan desarrolladas que casi parecen demasiado grandes para su complexión. No hay nada normal en su físico y es precisamente por eso que la gente no puede apartar la vista de él. El ascenso de Walker en el culturismo ha sido explosivo. Pasó de ser un prometedor amateur a una gran amenaza de la IFBB Pro League en tiempo récord. Su ética de trabajo es inigualable. Entrena con una intensidad que pocos pueden manejar, llevando su cuerpo al extremo en cada sesión. Su enfoque no se trata de perseguir la estética ni de intentar ajustarse a los estándares tradicionales del culturismo. Su filosofía es simple: volverse lo más grande, extraño y condicionado posible. Cuando compite, abruma a sus oponentes con su tamaño. Su densidad muscular es increíble y su capacidad para perfeccionar su acondicionamiento lo ha convertido en uno de los culturistas más temidos en el escenario. Tanto los jueces como los aficionados saben que cuando Nick Walker se presenta en forma, es casi imposible ignorarlo. Su físico puede no ser para todos. Es extremo, es extraño y está desafiando los límites del culturismo actual, pero es precisamente por eso que es una de las mayores estrellas del deporte. Rafael Brandao no solo aporta volumen, posee uno de los físicos más estéticos del culturismo moderno. Es enorme, sin duda, pero sus abdominales musculares son amplios, redondos y se combinan de una manera que le da un aspecto casi impecable. En un mundo donde dominan los monstruos de masa, Brandao ofrece algo diferente, un equilibrio perfecto entre tamaño y forma. Desde el momento en que entró en la escena del culturismo profesional, quedó claro que era algo especial. A diferencia de algunos competidores que necesitan años para encontrar su ritmo, Brandao parecía mejorar con cada competición. Sus proporciones son de otro nivel: hombros anchos, cintura ajustada y piernas que combinan a la perfección grosor y simetría. Ya sea posando o simplemente de pie, su físico parece construido con precisión. Su entrenamiento es intenso, pero no se trata solo de tamaño, se centra en mantener líneas definidas, asegurándose de que cada grupo muscular crezca en armonía. Por eso ha logrado construir uno de los físicos más admirados del deporte. No es solo un físico-culturista, es un artista que esculpe su cuerpo en algo que parece casi natural, aunque cada detalle es el resultado
resultado de años de arduo trabajo. A medida que el fisicoculturismo brasileño continúa creciendo, Brandão está a la vanguardia del movimiento. Ya es uno de los nombres más importantes del deporte, pero es evidente que aún no ha alcanzado su máximo potencial. Con cada competición perfecciona su físico, demostrando que la masa y la estética pueden ir de la mano. En una alineación llena de gigantes, Rafael Brandão destaca no solo por ser grande, sino por ser uno de los físicos más completos del juego actualmente. Algunos culturistas son conocidos por su tamaño, otros por su figura y otros por su fuerza. Hakim Williams reúne las tres características de una manera que lo convierte en uno de los hombres más poderosos del culturismo actual. Al observarlo, lo primero que se nota es la enorme densidad de sus músculos. Su pecho es ancho, sus brazos rebosan masa muscular y su espalda parece tallada en piedra. Pero lo que realmente distingue a Hakim es su fuerza bruta e intocable. A diferencia de algunos culturistas que se centran exclusivamente en la estética, Hakim construyó su cuerpo mediante un entrenamiento brutal al estilo powerlifting. No solo levanta para ganar tamaño, sino para mover cantidades descomunales de peso. Sus entrenamientos son legendarios en la comunidad del culturismo. Es uno de los pocos competidores que puede lograr números en sentadillas y peso muerto que rivalizan con los hombres fuertes profesionales. Este tipo de fuerza no es solo para presumir, es lo que le da esa musculatura gruesa y densa que se ve poderosa desde cualquier ángulo. Su camino no fue fácil, no llegó a la cima de la noche a la mañana. Durante años compitió en formaciones abarrotadas, abriéndose camino a paso firme y mejorando con cada espectáculo. Pero cuando finalmente se abrió paso, demostró que no era solo otro monstruo de masas. Fue un verdadero contendiente en este deporte. Su condición física ha mejorado drásticamente y ahora cuando sube al escenario no solo se trata de tamaño, se trata de tamaño, forma y detalle. Lo que hace a Hakim tan peligroso es que sigue mejorando. Su ética de trabajo es inigualable y cada vez que compite se ve mejor que la anterior. En un deporte donde dominan los físicos más grandes y fuertes, Hakim Williams ha demostrado que no es solo un competidor, es una potencia y su trayectoria está lejos de terminar. Si hay un fisicoculturista que sabe cómo llevar energía, tamaño y espectáculo al escenario, ese es Blessing Awodibu. No es solo un competidor, es un espectáculo. Con un físico que combina enormes barrigas musculosas con una cintura estrecha y una imponente presencia escénica, Blessing se ha convertido rápidamente en uno de los atletas más comentados del deporte. Sus brazos son enormes, sus piernas poderosas y su estructura general está hecha para la grandeza del fisicoculturismo. Pero no es solo su físico lo que lo hace destacar, sino también su porte. Sabe cómo conquistar al público, posar con confianza y asegurarse de que todas las miradas estén puestas en él. Ya sea compitiendo o simplemente entrenando, su personalidad es tan grande como sus músculos. El camino de Blessing hacia la cima no fue fácil, tuvo reveses, momentos en los que no estaba seguro de si lo lograría, pero en lugar de dejar que esos momentos lo definieran, los usó como combustible para esforzarse más. Cada vez que compite, aporta algo nuevo, refinando su físico y demostrando que no solo busca publicidad, sino que está aquí para ganar. Su rivalidad con otros fisicoculturistas, su confianza y su innegable presencia lo han convertido en un favorito de la afición. Entiende que el fisicoculturismo no se trata solo de subirse al escenario, se trata de dominar el momento, crear emoción y dejar una huella duradera. Ya sea que lo ames o que te encante verlo luchar, es innegable que Blessing Awodibu es uno de los atletas más electrizantes del deporte actual. Rich Piana era una figura imponente en todos los sentidos. No era solo un fisicoculturista, era una personalidad, un ícono de internet y un hombre que vivía con sus propias reglas. Su físico era extremo, cubierto de músculos gruesos y venas que parecían dibujadas con un rotulador. Predicaba tamaño, fuerza y la mentalidad necesaria para ir más allá de lo que la mayoría creía posible. Pero la misma mentalidad que lo hizo grande, también lo llevó por un camino peligroso. A diferencia de muchos en la industria, Piana nunca ocultó nada, hablaba abiertamente sobre su uso de esteroides, dietas extremas y los riesgos que corría para seguir creciendo. No intentaba convencer a otros de que lo siguieran, simplemente creía en la transparencia total. Su honestidad le valió una gran cantidad de seguidores. La gente lo respetaba porque no fingía que el fisicoculturismo fuera fácil y nunca edulcoraba los sacrificios que implicaba. Pero su estilo de vida no era sostenible. Años de llevar su cuerpo más allá de sus límites naturales le pasaron factura. Al final, su corazón cedió, sufrió una emergencia médica, entró en coma y nunca despertó. Su fallecimiento conmocionó al mundo del culturismo. Tenía solo 46 años.
Cuando se habla de los culturistas más grandes de todos los tiempos, Greg Kovacs siempre está en el punto de mira. No solo era grande, sino increíblemente imponente. Su pecho, hombros y brazos eran tan grandes que casi no parecían reales. En su apogeo, fue uno de los culturistas más pesados de la historia, con más músculo del que la mayoría creía posible. Pero un tamaño extremo conlleva riesgos extremos. Kovacs era una fuerza dominante en masa, pero ese peso ejercía una enorme presión sobre su cuerpo. Mientras otros culturistas se centraban en mantener el equilibrio entre tamaño y acondicionamiento, Kovacs se centraba en superar los límites de la masa muscular. Ese enfoque lo llevó a niveles increíbles de tamaño, pero también significaba que su cuerpo estaba sometido a un estrés constante. Con el tiempo el estrés se volvió excesivo, su salud comenzó a deteriorarse y su imponente figura, que alguna vez fue su mayor fuerza, se convirtió en su mayor enemigo. En 2013, con tan solo 44 años, Kovacs falleció por insuficiencia cardíaca. Fue una pérdida devastadora para el mundo del culturismo. Se suponía que Dallas McCarver sería el futuro del culturismo. Lo tenía todo: tamaño, proporciones, simetría y una ética de trabajo a la altura. Desde muy joven ya competía en la élite, junto a leyendas y defendiendo su posición. Era una auténtica potencia genética, creciendo a un ritmo que incluso los culturistas más experimentados se fijaban en él. Muchos creían que algún día ganaría el título de Mr. Olympia, pero el futuro que estaba construyendo nunca llegó. Con tan solo 26 años, la vida de McCarver se truncó. Una noche fue encontrado inconsciente en su casa tras desplomarse mientras comía. La causa se relacionó posteriormente con una insuficiencia cardíaca, una afección agravada por el estrés extremo que su cuerpo había soportado tras años de esforzarse al máximo. Su fallecimiento conmocionó al mundo del culturismo. No era un veterano con décadas de experiencia en este deporte. Apenas estaba empezando. Le quedaba mucho por lograr, mucho potencial por alcanzar. Su historia es una historia de angustia y pérdida, un recordatorio de que a veces el precio de la grandeza es demasiado alto. Era un joven que lo dio todo por el deporte que amaba, pero al final el deporte se lo arrebató todo. Su muerte fue un fue una dolorosa lección sobre los riesgos que conlleva el culturismo extremo. Eso es todo. ¿Te gustaría ser tan grande como estos culturistas? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.